Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Padres cultivando la fe en su hogar. Y vamos a ver el significado de cultivar. Cultivar significa sembrar, nutrir, fortalecer, desarrollar. Y según la Biblia es fructificar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado una familia. Entonces hoy vamos a abordar el tema y vamos a tomar como ejemplo y como modelo el hogar donde creció, nació y se estableció Jesús. Yo creo que todos conocemos la historia de José y María. José era un carpintero y María seguramente se dedicaba a los quehaceres domésticos de su casa y al cuidado de sus hijos, a la educación de sus hijos. Lucas nos narra que José y María eran una familia obediente, que cumplía conforme a los estatutos de la ley, que practicaban como familia la adoración, el holocausto al Señor. Eran padres obedientes, eran padres llenos de sabiduría, que instruían a sus hijos. ¿Y por qué decimos que ellos cumplían la ley detalladamente? Porque en el mismo Lucas capítulo 2, desde el principio, desde el capítulo 2, miramos la circuncisión de Jesús, la dedicación de Jesús y la purificación de María, según lo establecía Levíticos 12, 1, 8. Eran padres que cumplían detalladamente la ley. Y vemos que tampoco para ellos era un impedimento viajar hasta Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret de Galilea. Y según dice que para ir a la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua era una conmemoración, o podemos decirle una acción de gracia por la liberación de Israel. Era una fiesta anual, pero según la cultura judía pues se celebraban 3 fiestas, que eran las fiestas de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino que vamos a ver cómo eran ellos. Dedicaban tiempo, dejaban el tiempo para ir, porque dice que la distancia era tan larga que se podían llevar 3 a 4 días para llegar hasta Jerusalén. Era una familia de escasos recursos, porque la palabra lo dice.
Cuando ellos presentaron al Señor Jesús, lo que presentaron fueron dos tórtolos o dos palomas. Porque según, si eran de escasos recursos, podían presentar dos palomas. Pero si eran de recursos, económicamente estaban bien, presentaban un cordero. Pero como ella era pobre, presentaban dos palomas. Entonces vemos el compromiso muy significante que tenía esta familia para instruir a su familia, a su hogar. Entonces, los padres somos responsables de educar cristianamente a nuestros hijos. Yo soy madre de un adolescente. Yo creo que aquí también algunos son padres o también son hijos. Vemos que José asumió el rol sacerdotal de su hogar, el liderazgo de su hogar. Instruía a su familia conforme a la ley. Y vemos también a una María dedicada al Señor. Dice que para ir a la fiesta no era necesario ni obligatorio que fueran las mujeres, pero era obligatorio para que fueran los hombres. No era prohibido, pero no era necesario. Pero vemos cómo María, la esposa de José, se sujetaba al liderazgo sacerdotal de su esposo y de su familia. Entonces vemos a una familia unida instruyendo a sus hijos. Hoy en día, muchos padres pensamos que solo nuestra responsabilidad solo es techo, comida, abrigo y educación. Y se nos olvida lo más importante, que es instruir la fe cristiana en su hogar. Hoy muchos padres están más dedicados egoístamente, muchos padres egoístas, están más dedicados a los compromisos eclesiásticos que a los compromisos domésticos en su hogar. Según una encuesta de una escuela bíblica en los Estados Unidos, dice que al menos 20 padres de una congregación, solo uno practica la oración, el devocional y la adoración en sus casas, con sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las instrucciones en los hogares es raquíticamente pobre. Los padres no están enseñando, ni instruyendo, ni cultivando la fe cristiana. No están desarrollando o no estamos fructificando la palabra del Señor. No estamos sembrando la fe en nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Si nos vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma,
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice el 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero a veces nosotros, aún siendo padres cristianos, estamos ignorando egoístamente la enseñanza a nuestros hijos. No somos fieles con el Señor. No somos obedientes con el Señor a lo que nos ha mandado. Hoy en día ni a la hora de la comida los padres enseñan la oración ni dar gracias con sus hijos. Hoy en día los matrimonios han perdido la devoción de orar juntos a la hora de comer, o a la hora de acostarse, o hacer un devocional. No se está practicando la lectura bíblica, la oración. No estamos instruyendo a nuestros hijos con una base bíblica. Preferimos, como padres, ser amigos de nuestros hijos, pero no tomar la autoridad como padre que se nos ha dado. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 6:7, nos dice que Dios nos ordena que los padres enseñen a sus hijos sobre las cosas espirituales y religiosas. Entonces, como padres somos responsables de fortalecer nuestros hogares. Salmo 78:1, 7. Dice, Masquil de Asaf: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestro padre nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Al igual que a los israelitas, nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar mediante la instrucción bíblica, mediante la adoración y la alabanza, mediante la acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad como padres, que en casa haya una fe sólida. Que en casa estemos practicando la oración, que estemos practicando la palabra. Y no solo instruir, sino también con el ejemplo. No solo es enseñar, también es enseñar con el ejemplo. Porque a veces muchos padres, aún siendo nosotros cristianos, muchas veces nos peleamos. Y a veces hasta dentro de 3 días nos hablamos. Y a veces a nuestros hijos lo que les estamos enseñando con el ejemplo es el orgullo y la falta de perdón. Es el egoísmo, la envidia, el chisme. Entonces, este salmista, su misión era recordarles a Israel que instruyeran a sus hijos. Y también la misión de nosotros es instruir a nuestros hijos mediante la fe, cultivar la fe en nuestra casa. Pero a veces somos tan irresponsables que le ocultamos la verdad a nuestros hijos. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Le ocultamos a nuestros hijos la verdad.
y somos culpables de eso. Y muchos padres, sus hijos se le descarrean. Muchos padres, sus hijos se van por mal camino. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Los padres cristianos que preparan a sus hijos sólidamente están preparando un apoyo fundamental para la iglesia y para la sociedad. Usted quiere que su hijo sea un hijo que tenga dones, que fluya en dones. Intrúyalo en su casa, enséñele en su casa, para que sea de beneficio en la iglesia y también en la sociedad. La palabra del Señor dice en Mateos 7:24, 27, capítulo 7, versículo 24, 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue tan grande su ruina. Entonces, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que todo aquel que obedece y que oye la palabra del Señor y que la instruye es bienaventurado. Lucas 11:28 lo dice, que los que oyen y obedecen son bienaventurados. Entonces, en otras palabras, trayéndolos al contexto familiar, son una familia. Bienaventurado significa dichoso, felices, contentos, alegres. Son una familia dichosa, son una familia felices, porque aunque vengan los problemas, aunque vengan las mareas, aunque vengan vientos fuertes, aunque el viento sople fuerte, esa casa está firme, porque la ha construido un hombre prudente. Ha construido una fe, ha desarrollado una fe en esa casa. Entonces, cuando una casa está firme en las instrucciones del Señor, venga lo que venga, esa casa va a estar dichosa, feliz, porque están poniendo la confianza en el Señor Jesucristo. Pero cuando estamos edificando sobre la fe movediza, como un hombre insensato, ahí es donde vienen las destrucciones en su casa, las destrucciones en nuestra casa. Vienen los divorcios, abusos de autoridad, pleitos, divisiones, malas palabras, malos tratos. A veces viviendo en la misma casa y no se hablan, ni se miran ni a los ojos, porque no están bajo la palabra, no se están afirmando bajo la palabra, no nos estamos afirmando bajo la palabra. ¿Cuál es la reacción de los padres cuando pasa un problema con sus hijos? O cuando tu hijo hace algo malo. A veces hay padres buenos que disciplinan con amor, exhortan con la palabra, animan con la palabra. Pero hay padres malos, abusivos,
que castigan a sus hijos cruelmente, porque no son padres piadosos, sino que son padres crueles. Cuando una casa está edificada sobre la arena, viene tristeza, desolación, amargura, mala administración financiera, pobreza. Y no le estoy hablando de pobreza económica, sino de pobreza espiritual. Luego su casa, aunque hayan 5 o 6 integrantes en su casa va a estar desolada, porque ahí no permanece la palabra del Señor, ahí no está el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra del Señor nos demanda a ser padres que edifiquemos sobre la roca, para que cuando vengan los problemas nosotros estemos firmes en la palabra del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Alguien ha escuchado de la tribu de Efraín, el nieto de Jacob, hijo de José? En el libro de Oseas se habla muchísimo de él. Pero en Oseas 7 dice que este hombre era como una torta sin voltear, que se cuece por un lado y que por el otro no. Y a veces muchos hogares así están. Calientes en la iglesia, pero fríos en sus hogares. Calientes en la calle, pero fríos en sus hogares. A veces muchos de nosotros estamos llevando más responsabilidad aquí en la iglesia y estamos olvidando la responsabilidad principal, que es enseñar, instruir, desarrollar y fructificar un hogar sólido. ¿Y sabe lo que pasó con Efraín? Dice que se dio a los ídolos. Era un hombre insensato. Y luego dice en Primera de Crónicas 7:21 que sus hijos se volvieron ladrones y los mataron robando ganado. ¿Y qué provocó? Amargura, aflicción, tristeza, desolación. Pero también vemos a un padre que descuidó su casa, que se entregó a los ídolos. Y a veces muchos padres nos estamos entregando más a los placeres del mundo que a las cosas espirituales. A veces estamos más dedicados a nuestro trabajo que a nuestro hogar. Pasan días y pasan meses y ni un devocional compartimos en nuestra casa. Pero somos buenos para compartir devocionales en el grupo de la iglesia o venir a dar clases. Amén. Y no solo a los padres, no solo a los padres, porque de nada sirve que un padre instruya si un hijo no obedece. La Biblia demanda a los hijos a obedecer. Lucas 2:51 dice que Jesús se sujetaba a ellos. Y en Efesios 6,
Efesios, versículo 1, versículo 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos que Jesús era consciente de que tenía padres y que sus padres eran José y María. Aún sabiendo que tenía una comunicación íntima con nuestro Padre Celestial, aún sabiendo que Él era apartado, pero la misma palabra, o muchos de ustedes han escuchado o han predicado que Él practicó todo lo de la ley, que Él fue sujeto a la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también fue sujeto a sus padres, como lo dice Deuteronomio. Cinco, 6. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Perdón, Deuteronomio 5, 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces vemos que Jesús era un hombre obediente, que obedecía. Creo que he leído mal. Éxodo 20, 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces vemos que honrar a nuestros padres no solo es un mandato, también es una oportunidad de reconocer el amor que el Señor, que nuestros padres nos han dado. Honrar a nuestros padres es obedecer, estar sujetos a ellos. ¿Sabe que muchos hijos se les hace difícil? Entrando a la adolescencia, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por la adolescencia, y a algunos se les hace más fácil y más llevadero sujetarse a sus padres, bajo la autoridad de sus padres. Pero muchos de nosotros como hijos hemos sido rebeldes. Buscamos, entre más rápido buscamos la independencia, queremos ser independientes. Queremos ganar nuestro propio dinero y decirle: porque como yo gano mi dinero, yo puedo venir a la hora que yo quiera. O me desaparezco una semana y vuelvo y parte sin novedad, nadie me dice nada, porque yo me mantengo solo. Y muchos de los adolescentes hoy en día están tomando atajos que le parecen buenos, pero son de perdición. Y yo creo que aquí muchos que hemos pasado la adolescencia nos hemos ido a dar de golpe, porque pensando que siendo independientes vamos a ganar libertad, pero lo que ganamos es un yugo. Por a veces no sujetarnos ni a los consejos ni a la autoridad de nuestros padres. Es por eso que la Biblia
da instrucciones sobre la obediencia a los hijos. En Proverbios 13:11 dice: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha el consejo. ¿Quieres ser un hijo sabio? ¿Y quieres crecer en sabiduría, como lo hacía el Señor? Joven, ¿quieres crecer en sabiduría? ¿Quieres ser un hombre usado? ¿Quieres ser una mujer usada? Respeta a tus padres. Sujétate a tus padres. La palabra del Señor dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y era visto bueno delante de Jehová y delante de los hombres. No resistamos a la autoridad que el Señor nos ha puesto. Joven, adolescente, no seas rebelde, no resistas. El Señor te ha puesto y te ha dado a unos padres como autoridad. No te opongas, porque la palabra del Señor dice en Romanos 13:2: no resistas a la autoridad que Dios ha puesto, no te opongas, porque recibirás condenación a ti mismo. Romanos 13:2 lo dice. ¿O quieres la promesa que dice Éxodo 20:12 o en Efesios, que dice para que tengamos larga vida? ¿O quieres condenación? La sujeción es importante, obedecer es importante, porque cada vez que como hijos o adolescentes se sujetan a sus padres, están en un proceso a la madurez. Están madurando, porque lo que tus padres han madurado a través del tiempo te lo están enseñando y te están cuidando para que no cometas los errores que ellos han cometido o que hemos cometido. Y a veces muchos hijos les parece bien, les parece bueno ser rebeldes. Es gracioso para ellos ser rebelde. Mas no saben que cuando nosotros pasamos el tiempo de la adolescencia y nos convertimos en rebeldes, no sujetos a la autoridad, ¿sabe qué provocamos a nuestros padres? Desesperación, amargura, tristeza. Creamos un ambiente en nuestro hogar de discusiones. Nos volvemos groseros con palabras groseras. Ofendemos a nuestros padres. Le faltamos el respeto a nuestros padres. No honramos a nuestros padres. Muchas veces cuando entramos a la adolescencia, muchos adolescentes que quieren agarrar su mochilita y salir de casa y buscar su propio lugar. Mas no saben que lo que están haciendo es condenación a sí mismos. La palabra lo dice. Muchos hemos sido hijos. Todos hemos sido hijos.
y hemos necesitado del cuidado, de la protección, del amor de nuestros padres. Cuando éramos vulnerables, cuando nosotros no nos podíamos cuidar nosotros solos. ¿Y quién eran que los cuidaba? Nuestros padres. ¿Quién era que nos bañaba? Nuestros padres. ¿Quién era que se preocupaba si usted comía o no? Nuestros padres. Porque usted no sabía, no se daba cuenta si comía o no. Y si hoy está usted aquí, es porque usted ha tenido padres que le han cuidado. O tal vez padres no, pero igual se hizo responsable su abuela, su tía, su tío. Pero ha pasado un proceso de crecimiento donde ha sido cuidado, donde ha sido valorado, donde lo han visto con amor. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido criados en la escasez económicamente. Y a veces muchos padres han pasado un sacrificio que como hijos, cuando llegamos a la adolescencia, no lo valoramos. ¿Cuántos de los jóvenes hoy se han sentado a meditar y han dicho: valoro el sacrificio que hizo mi madre, aún siendo madre soltera? ¿O qué hizo mi padre? Teniendo varios hijos, se hizo responsable de mí, se hizo responsable de la familia. Muchas veces nosotros no estamos valorando el sacrificio que han hecho nuestros padres. Los maltratamos, los tratamos mal, y muchos llegamos hasta la adultez y le faltamos el respeto y le seguimos faltando el respeto. ¿Sabe lo que se ha vuelto ahora en este tiempo? Que en vez de los hijos obedecer a los padres obedecen a sus hijos. Está al revés todo. Porque los padres no quieren llevarle la contraria a sus hijos. Porque los hijos han tomado dominio sobre sus padres. Y eso se llama rebeldía. Y eso se llama falta de sujeción. Y eso se llama falta de obedecer. Y pueden decir: pero ese era el Señor Jesús, porque como era verdaderamente Dios y verdaderamente humano, pues Él lo cumplía. Nosotros somos humanos. Pero también la Biblia nos habla de alguien, y está en Primera de Samuel. (2:26). Y es el joven Samuel, hijo de Ana, hijo de Elcana, de una familia que también lo dedicó al Señor y lo dedicó al templo. Y fue un hijo obediente, que dice la palabra del Señor: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y luego dice que él ministraba en la presencia del Señor. Era un joven que se sujetó a la autoridad de sus padres. Llegó a la juventud y siguió siendo sujeto. Y siguió creciendo en sabiduría, como lo hizo el Señor Jesús también. Entonces, como hijos, necesitamos obedecer. Y como padres, instruir. La palabra del Señor dice que ahí en el mismo Samuel nos habla de los hijos de Elí.
dos hijos desobedientes. Que provocaron vergüenza a su padre, que provocaron un mal testimonio delante de la sociedad, que provocaron amargura y aflicción a su padre, porque no fueron obedientes ni fueron sujetos a él. Y también vemos los hijos de Efraín asesinados por desobedientes. Tal vez tu familia te crió bajo la influencia o no te crió bajo la influencia de la fe, o te crió bajo la influencia de la fe y te crió bajo escasez, o a algunos les crió con comodidades. Pero según las encuestas, dice que los hijos que han sido criados con dificultades económicas son los que están más sujetos a sus padres que los que han tenido comodidades en sus casas. Hoy en día tu hijo o nuestros hijos nos mandan a nosotros. Si tu hijo te dice a mitad del culto, quiero el celular, se lo das. No quiero el móvil, se lo das. Porque le estás dejando a tu hijo que te domine. Le estás dando una autoridad a tu hijo. Y eso se llama falta de respeto, falta de obediencia y falta de enseñar la reverencia al Señor. No estamos enseñando la reverencia ni la devoción, ni estamos enseñando una base bíblica. El enemigo, Satanás, usa estratégicamente o está usando estratégicamente a los padres para que sean ausentes en la oración, ausentes en la lectura bíblica, ausentes en la devoción familiar, ausentes en la unidad familiar. No le demos lugar al enemigo, porque si nosotros no estamos instruyendo a nuestros hijos bajo una base bíblica, allá afuera te lo van a educar mal y te lo van a instruir mal. No van a tener una fe sólida. Y poco a poco se van alejando. Poco a poco ya no los miras aquí. Poco a poco ya no están aquí. Te decía un comentarista que estaba él en una congregación y decía, ¿conoce los 12 discípulos? Y todos decían que sí. Y decía, ¿conocen todavía un discípulo que esté vivo? Y todos se quedaban asombrados. Y que decía el predicador, usted es un discípulo. Y que estaba un joven ahí y le dijo, lo dudo que mi padre sea un discípulo. Qué duro, ¿verdad? Porque su padre no estaba instruyendo bajo el ejemplo en su hogar. Porque hay padres que vienen aquí y son mal hablados, tratan mal a sus hijos, hablan mal a sus esposas, dan un mal ejemplo a sus hijos. Y de repente nosotros miramos a los niños hablar malas palabras, decir malas palabras, a los jóvenes actuar mal. ¿Pero por qué? Porque los padres han dejado y han enseñado mal. Decía que anteriormente decía yo que un hogar
es dichoso, es feliz. El otro día me decía mi hija: mamita, qué bonita se ve allí, sale en Facebook, me dice. ¿Y sabe cuál fue lo más duro? Que me dijo: yo quisiera que usted se viniera para acá, para que usted me pastoreara. ¿Cuántos padres están aquí a la distancia y no estamos pastoreando a nuestros hijos? No estamos enseñando a nuestros hijos. Y pueden decir muchas: porque yo soy madre soltera y no tengo a alguien que me apoye. Pero miramos el ejemplo de Lidia, que por la fe de ella fue salva su casa. Miremos el ejemplo de la abuela y la madre de Timoteo, que instruyeron, y un hombre que se volvió pastor, predicador de la palabra del Señor. Y tal vez usted tal vez usted dice: hoy en día yo no he sido enseñado bíblicamente. Mis padres no me enseñaron. Mis padres practicaban otra religión. Pero sabe que yo leía y estudiaba, y yo miraba y decía: Josué viene de la tribu de Efraín, hijo de Num. ¿Y sabe qué dijo él? Le dijo al pueblo: escojan ustedes si deciden seguir sirviéndole a los dioses o le sirven al Señor. Y tal vez tú no has sido instruido, tal vez tus padres fueron desobedientes, tal vez tus padres no te instruyeron, o tal vez no has tenido a alguien paternal o maternal a tu lado. Pero tú puedes cambiar la historia como lo cambió Josué. Dijo Josué: yo estoy decidido, yo confío plenamente y yo estoy seguro, y yo ya he decidido que mi casa y mi familia serviremos al Señor. Y dígale al Señor, hoy allí dígale al Señor: yo estoy decidido, no importa si mis padres no me enseñaron, pero yo hoy cambio la historia. Hoy instruyo a mis hijos. Hijo, dígale: yo hoy cambio la historia. Hoy obedezco a mis padres para que mi casa y yo serviremos al Señor por los siglos de los siglos. ¿Sabe que no hay familia perfecta? No hay familia perfecta. En todos los hogares puede haber una falta de comprensión, puede haber un malentendido. Sí lo hay, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos muchas veces tenemos indiferencias. Aún siendo cristianos renegamos con nuestros hijos, o los hijos reniegan con los padres. Porque porque somos naturaleza caída, porque somos humanos y cada vez nosotros estamos cometiendo errores, y más en nuestros hogares. Más. Pero ¿cómo solucionamos? ¿Cómo lo estamos llevando? Estamos buscando, cuando tenemos un altercado, buscamos y nos acercamos a nuestros hijos, o los padres se acercan a sus hijos y le dicen: hijo, he fallado, o padre, he fallado, o madre, he fallado. Muchos hijos se van al vicio, se descarrean. ¿Y cuál es la reacción de los padres? Tal vez no fue el caso de Jesús. Él se perdió y lo encontraron hasta los 3 días. Pero ¿sabe qué provocó humanamente en los padres? Angustia, tristeza. Pero ¿cómo resolvieron el problema sus padres?
exhortándolo con amor. ¿Y qué hizo él? Se sujetó a ellos y regresó con ellos. Y a veces nosotros resolvemos los problemas mal. A veces resolvemos los problemas como en lo primero que se lo venga y ya está. Porque somos abusivos. Padres abusivos de la autoridad. Pero yo creo que el Señor cada día nos está enseñando, y a través de la palabra nos habla. Y yo sé que hoy, tanto como me habló la palabra a mí y reconocí muchos errores que yo cometí en mi adolescencia, yo creo que también ustedes, si han cometido algún error con sus padres, lo van a reconocer. Y yo sé que su corazón va a sanar, tanto como los padres como los hijos. Y si muchos padres están dejando la palabra del Señor a un lado en sus hogares, yo sé que van a empezar a hacerlo. Amén.